no has sentido miedo. Un saludo nuevamente, amigos de Familias Saludables. Bienvenidos a nuestra reunión acostumbrada para conversar sobre este tema tan lindo, tan importante acerca de las familias. Todos queremos tener familias saludables y estamos seguros que con la palabra de Dios, la Biblia, alcanzaremos ese tan importante objetivo. Gracias de verdad por tu compañía y como siempre, ya tengo aquí al lado mío. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Qué bendición estar contigo aquí. Y también hola Eduardo. Hoy iniciamos, amigos, esta nueva serie de 5 programas bajo el título Manejo de las emociones. Agradecido porque están ustedes conmigo en esta reunión. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola Sergio, hola Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que yo soy la primera con el deseo de aprender mucho más sobre el manejo de las emociones. Y el tema de hoy es muy interesante porque, como dijiste al inicio, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Así que el tema de hoy estoy segura me va a ayudar a mí, a mi familia y también pues desde luego a la comunidad. Hola Eduardo. Saludos amigos de Familias Saludables. Gracias Sergio, gracias Jennifer por la oportunidad de estar otra vez juntos, ¿no? También estoy seguro de que esta serie, Manejo de las Emociones, va a ser otro gran aporte positivo para el bienestar de cada familia. El tema de hoy me parece importantísimo, pues creo que siempre puede surgir algo que nos dé miedo, pero debemos aprender a manejar esa emoción. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Y bueno, Sergio, creo que hoy todos nos estamos preguntando qué pasaje de la Biblia específicamente vamos a leer el día de hoy para poder centrarnos en nuestra conversación. Y ojo, desde ya te digo que me ofrezco para hacer la lectura. Ok, Jennifer, gracias. Hoy día, familia, vamos a leer en el libro de Mateo. El capítulo 14, versículos del 22 al 23. Así es, ahí en Mateo, en el Nuevo Testamento, puedes abrir tu Biblia para acompañarnos. Nuevamente repito, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Así que por favor, Jenny, si le puedes dar lectura. Claro que sí, yo lo he reservado y lo he seleccionado justo aquí en mi computadora para leer pues este versículos del libro del Evangelio de Mateo. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 22. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Y amigos, ¿qué piensan? Yo pienso al menos que sí hubo buenas razones para que los discípulos tengan miedo. Bueno, eso es lo que yo pienso, no que hubo miedo. Eduardo, ¿tú qué piensas? Claro que sí, Sergio, ¿no? Imagínate nomás en esa escena, ver a una figura humana caminando sobre el agua, en medio del mar, y de noche. ¿Quién no va a tener miedo? Y luego, ¿no? Pongámonos en el lugar de Pedro, ¿no? Comienza a caminar sobre el agua. No, a mí me hubiera pasado eso, no sé qué hubiera sucedido, ¿no? Y entonces dice que Pedro, al mirar su alrededor, tuvo gran miedo
y empezó a hundirse. Y bueno, y hay que entender también pues, que el miedo es una reacción bastante natural ante un peligro que es inminente, ¿no? Y también, bueno, es una respuesta humana, automática, ante algo que desconocemos. Es cierto, Jennifer, ¿no? Eso es parte del miedo. Y siendo que es una emoción natural, no podemos evitar tener miedo. Eso no lo podemos evitar. ¿Pero qué? Debemos aprender a cómo superar el miedo. Si no superamos el miedo, esa emoción nos puede paralizar, nos puede neutralizar o nos puede llevar a cometer actos irresponsables. Muy, pero muy interesante y acertado tu comentario, Eduardo. Y a veces nos concentramos en aquello que nos da miedo, ¿no? Cuando mejor deberíamos concentrarnos en aquello o en aquel que puede ayudarnos a superar ese miedo. Y precisamente en este caso hemos visto pues, ¿no? que los discípulos habían batallado casi toda la noche contra el viento, las olas que golpeaban pues, fuertemente la barca en la que ellos estaban. Y en medio pues, de esta noche ellos distinguen una persona que está caminando cerca de ellos y sobre el mar. Esa imagen ha sido bastante impresionante. Ellos gritan de miedo porque piensan que están viendo un fantasma, cualquiera, a decir verdad, ¿no? Y resulta pues que el que estaba caminando, ¿no? sobre las aguas era nada menos que Jesucristo, y ellos no lo habían reconocido. Claro, y hay que entender que en aquel tiempo esta palabra fantasma se usaba para identificar a una aparición. Es decir, a cualquier ser que se aparece de pronto. Hoy en día muchos piensan que un fantasma es un alma de una persona muerta, pero en la Biblia no afirma que las almas de los muertos puedan volver al mundo de los vivos. Entonces entendemos la palabra fantasma como ¿qué? Como lo entendían los discípulos. Una aparición. Eso hay que tener en cuenta. Interesante, Eduardo. Siempre tiene la ultimita, ¿no? Sin duda, Jesús se da cuenta que sus discípulos están con miedo, ¿no? Los discípulos en ese momento están con mucho miedo. ¿Qué le dice Jesús para calmarlos, Jenny? Ahí, en primer momento, Jesús se identifica, le dice quién es y trata pues de animarlos diciéndoles que Él es quien está caminando sobre el mar. No sabemos si la reacción de los demás discípulos al escuchar que era Cristo quien caminaba sobre el mar. Pero lo que sí sabemos es que Pedro quería comprobar si era Jesús o no. Interesante lo de Pedro. Así es. En verdad, me parece muy audaz, muy atrevido lo que propuso Pedro. Pedro dijo lo siguiente: si realmente eres tú, ¿qué tal desafío, no? Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. La pregunta es, ¿habrá pensado el apóstol Pedro en las consecuencias si tal fantasma, entre comillas, no hubiera sido Jesús? Ahora, leyendo pues los evangelios, yo noto que Pedro pues, era muy impetuoso, ¿no? Es impetuoso, dinámico, audaz y también bastante impulsivo, ¿no? Alguien dijo que cuando Pedro no sabía qué decir, precisamente hablaba. Sí, pero es interesante porque Pedro es un experimentado pescador. El mar estaba movido, en tantas oportunidades que él ha tenido que participar en el mar movido y de grandes olas, no ha debido tener ese miedo, ¿no? Pero aún así Pedro pidió a Jesús algo muy sorprendente, que para comprobar su identidad le permita a él también caminar sobre las aguas, y caminó. Amigos, según el relato bíblico, ¿cuál creen ustedes que fue la causa para que Pedro comience a hundirse en el mar? Es que él sintió pues la fuerza del viento y se enfocó más en ese momento en las circunstancias que está viviendo y no centró su mirada en Jesucristo, ¿no? Y creo que aquí pues se aplica lo que también nosotros a veces hacemos muchas veces, ¿no? Concentrarnos en lo que nos está causando el miedo, en lo que nos paraliza, en lugar de concentrarnos en quién puede ayudarnos a vencer esas circunstancias, a vencer ese miedo. Totalmente de acuerdo, Jenny. Y ahora en este tiempo, ¿cuáles son los factores, Eduardo, que causan miedo en la familia, en la iglesia y en la comunidad? A ver, yo puedo pensar en las dificultades económicas, ¿no? Las crisis económicas generan mucho miedo de que nos va a faltar dinero para suplir las necesidades básicas del día. ¿Pero por qué se da eso?
Porque como bien dice el texto, no confiamos en el que nos propone confiar en él. Así es. Ahora, yo pienso que también a muchos nos da temor el tema de la salud, ¿no? Muchos tenemos incluso miedo de contraer algún tipo de enfermedad grave, crónica, degenerativa, un virus mortal, ¿no? Hemos pasado recientemente de una pandemia, algunos incluso hasta de enfermedades específicas, ¿no? Tienen temor de enfermar en algún momento de cáncer. ¿Y qué piensan en cuanto a la seguridad ciudadana? Bueno, Sergio, la inseguridad es terrible lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Asaltos, robos al paso, extorsiones, sicariato, muy complicada está la cosa. Así es, complicado totalmente, ¿no? Bueno, en resumen, hay factores muy poderosos que generan miedo en las familias, en las iglesias y en la sociedad en general. Pero también es cierto que no podemos vivir paralizados por el miedo. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos todos a superar nuestros miedos, Eduardo? Bueno, ¿saben? Primero creo que debemos identificar las causas de nuestros miedos. Hay que identificarlos, hay que reconocerlos y ver qué es lo que nos produce. Luego vayamos a Jesús. Hay que confiar en Él, hay que confiar en su palabra. Dios nos puede ayudar con verdades y promesas que nos van a permitir superar estos miedos. No nos enfoquemos en las cosas del miedo, así como Pedro que comenzó a ver alrededor, no. Sino veamos a Jesús, veamos a Dios en el cual debemos confiar y en el cual Él nos va a ayudar a superar el miedo. Y eso es muy exacto, ¿no, Eduardo? Pero también yo añadiría incluso que busquemos ayuda, ¿no? Creo que es muy perjudicial el intentar luchar solo contra el miedo, ¿no? Es muy difícil a veces vencer, ¿no? Por nosotros mismos estos temores. Y podemos también buscar la ayuda de la familia, en los líderes de la iglesia, y también, ojo, de ser el caso, también es muy importante buscar ayuda de profesionales capacitados, que también incluso, ¿no? Estas profesiones médicas, psicológicas, psiquiátricas han sido creadas por Dios. Creo que está claro para todos que el miedo es natural. Siempre habrá algo que nos genere miedo, pero que deberíamos de superarlo con la ayuda de Dios, pero también con la ayuda de otras personas. Lamentablemente, hemos tenido que llegar al final de este programa. Muchas gracias, amigos y familias de este programa Familias Saludables, por participar con nosotros de este tiempo muy, pero muy especial. Y ya sabemos cómo enfrentar y superar nuestros miedos. Por favor, Eduardo, ¿te parece si despides el programa con una oración? ¿Cómo no, Sergio? Vayamos ahora. Dios, gracias porque las emociones son parte de nosotros. Así nos hiciste tú. Reconocemos que muchas veces negamos nuestros miedos o no sabemos enfrentarlos. Por ello te pedimos tu ayuda para aprender a confiar en ti y en aquellos que pueden ayudarnos. Dios, permítenos que nuestra sociedad te busque de corazón para ser libre de miedos y temores que afecten a todas nuestras relaciones. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Ha sido una bendición nuevamente estar con ustedes. Eduardo, Jennifer, hasta la siguiente lección. Y a ustedes, amigos de Familias Saludables, nos vemos pronto. Dios me los bendiga. Chao.